Estamos listos para la conexión, ¿verdad? Nos conectamos de la energía que nos dejó esta semana a la semana próxima. En este silencio que estás haciendo yo quiero aprovechar lo siguiente. ¿Qué semana se ha ido? La semana de Géminis. ¿Saben lo que significa Géminis en español? Vamos, 1, 2, 3, octavo. Pegado al Pesaj. O sea que se nos fue la temporada de Pesaj con un poder especial, el poder de lo sobrenatural. Así que yo creo que nos pongamos de acuerdo antes que pase la maestra Dar Haftara, que de paso ya tuvo un milagro, vuelve la maestra por acá, puede volver. Ya que lo aplauden y se alegran, le damos el micrófono. Antes de que ella nos traiga la conexión profética, me gustaría pedirles que nos pongamos de acuerdo en eso último que dijeron amén, que es, se nos abrió lo sobrenatural, hermanos. El conteo del Homer es que valoremos cada día, porque cada día cuenta, creemos que es así, pero valoremos no el contar días, sino el contar cómo va procesándose nuestro carácter. Yo no sé a quién ya le hizo bien la primera semana, que es la semana de la benevolencia. A mí, como nunca, este conteo me está haciendo bien, porque siento que lo sobrenatural se ha preparado para nuestras vidas. Va a pasar lo que decías, hermano. Va a pasar lo que decías, lo que anhelás, va a pasar. De aquí a Pentecostés pasan maravillas, ¿sí? Escuchamos la conexión, maestra, Dios la bendice. Shabbat Shalom. Bueno, realmente es un placer para mí. Todos lo dicen, pero yo lo digo especialmente porque es lo que estoy sintiendo. Estar hoy compartiendo con ustedes esta Haftará. Y mi saludo para todos los que están presentes y por los que están viéndonos a través de las cámaras. Voy a pedirle permiso al cielo para poder hacerlo. Le pido permiso al apóstol de nuestra fe, Yeshua Mashiach, y lo hago bajo la cobertura del apóstol David Nesher, que también me autoriza. Así es que desde ahí vamos a empezar. Les solicito que vayan directamente al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Voy a hacer una aclaración. Vamos a leer la Haftará que sigue en los sefardíes. Así es que leemos solo hasta el capítulo hasta el versículo 19. 6, 1 al 19. Y yo leo la conexión. El maftir. El maftir está en el versículo 45 de Vayikra Levítico, capítulo 11. Leo. Porque yo soy Yahvé, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Vamos entonces ahora sí a el segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Han llegado ahí? Comienzo la lectura. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahino, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahino iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban.
Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Yahvé aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahvé a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Yahvé en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Yahvé a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahvé con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahvé, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Yahvé y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Como ustedes lo dijeron muy bien hace un momento, esta parashá se titula Shemini. Y Shemini significa octavo. Parece un nombre raro, aparentemente en una primera lectura podríamos decir que es raro que tenga un número y para colmo octavo. Si la anterior hubiera sido séptima, se entendería, pero no. El tema es que el octavo encierra un misterio. Es una palabra que simboliza y que nos hace recordar de que después de lo natural, de lo cíclico terrenal, hay un nivel mucho más elevado que es el octavo. Es decir, es el nuevo comienzo, pero en otra dimensión. Y esto es importante que lo tengamos presente porque cuando comenzamos la lectura de la parashá, tal vez no recordamos que la anterior, Sab, terminaba de la siguiente manera. Terminaba así. O sea, el capítulo 8, versículos 33 en adelante. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Yahvé para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Yahvé para que no muráis, porque así me ha mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahvé por medio de Moisés. Es decir, estos 7 días eran muy importantes, eran los últimos días antes de la inauguración del Mishkan, es decir, del tabernáculo que el Eterno había mandado hacer para él morar en su pueblo y en medio de su pueblo. Entonces, cuando empieza esta parashá con el número 8,
es muy importante porque nos está llevando al punto de la inauguración del Mishkan, es decir, donde regresaría y se manifestaría con gloria la presencia del Eterno. Bien, pero hemos leído en esta parashá que acontece algo muy tremendo, una tragedia, y es que el día de la inauguración, gran festejo, el momento esperado, que tanto Aarón como sus hijos, los 4 sacerdotes, se habían estado justamente apartando, es decir, se habían consagrado para hacer todo tal cual habían recibido como instrucción. En ese día tan especial acontece una tragedia. Lo hemos visto, ustedes se han hecho la lectura y el estudio durante esta semana, a ese momento tan especial en el que Nadab y Abiú entran con un fuego extraño a la presencia del Eterno, caen instantáneamente muertos, sin más, caen muertos. Yo, haciendo la conexión con lo que acabamos de leer del traslado del arca que David realiza, ya estamos en el año 1000 aproximadamente antes de nuestra era. Cuando en este libro, en el de Samuel, se narra un acontecimiento que también tiene que ver con el arca. Tenemos ya puntos de conexión. Y estamos hablando de que el arca, todos entendían el valor que tenía, no solo por lo material, que era una joya, sino por lo que representaba y sobre todo por lo que aportaba a Israel. Le aportaba nada más ni nada menos que el perdón y la comunión con el Eterno. Entonces, el arca era importantísima y David lo sabía, era un adorador desde pequeño. Sabía que había un valor y que había que llevarla a un lugar especial. Y aquí entonces tenemos otro punto de conexión. No solo es el arca, sino que es la inauguración. En un caso, el Mishkan. En el otro caso, era una ciudad, la ciudad de David, Jerusalén, que se erigía en Israel para empezar una era nueva, un tiempo nuevo, un tiempo espiritual nuevo, pero también un tiempo político e histórico nuevo. ¿Por qué? Porque esta ciudad no le pertenecía a nadie, a ninguna de las tribus. Esta ciudad, por eso se le decía la ciudad de David, porque David la conquistó. Y entonces la levantó como lugar de residencia para la presencia del Eterno. Así todo Israel ya entonces estarían mancomunados, como debía ser, unidos, entendiendo que sus ojos debían estar en búsqueda de la presencia del Eterno. Así es que tanto en la parashá como aquí en esta Haftará tenemos esto que es importantísimo. Pero en los dos casos ocurre la tragedia. Aquí vemos a Usa, que era un varón también entregado, un varón que estaba feliz por la labor que se estaba realizando, que era partícipe, quería cuidar al arca, tenía muy buenas intenciones, pero en ambos casos ocurrió lo mismo. No se respetaron los protocolos. Y no porque el Eterno sea un Dios severo, malo, que dice, así lo dije y así tiene que ser y no hay vuelta. No, no era eso. Es sencillamente, bueno, acá tenemos gente que se dedica a la seguridad y hay ciertos protocolos a respetar para asegurar que no haya accidentes, que no haya muertes, para no tener que lamentar la pérdida de vidas. Los protocolos son formas de guardarnos, así como leíamos que esos 7 días estuvieron guardados y no salieron para no morir y para aprender todas las ordenanzas y hacer las cosas tal cual el Eterno lo dijo. Es decir, que el Eterno les había dado sus protocolos para vivir y no morir. Así en un caso y en el otro. Solo que en el segundo, con el caso de David, aquí hubo, podríamos decir, improvisación. Y el apóstol esta semana dijo una frase que a mí me golpeó mucho, me quedó vibrando,
y es justamente la improvisación. Dijo que toda improvisación es mediocridad. Yo lo llevé a mi vida. Pensé cuántas veces tuve que improvisar en una situación, tuve que salir adelante e improvisé. Y para la gloria del Eterno resultó bien. El tema es que si lo hacemos 1, 2, 3, 4 veces, nos podemos llegar a acostumbrar y a convertirlo en una cultura. Total, Dios me conoce, Dios me comprende, Dios es bueno. Y entonces así en cosas pequeñas como en cosas grandes, podemos estarnos acostumbrando a entregarle al Eterno mediocridad, en lugar de honra. Así es que este punto me pareció a mí muy importante porque el Eterno siempre nos aconseja, o nos pone, mejor dicho, ante la visión de 2 caminos, la vida y la muerte. Pero siempre Él nos aconseja que elijamos la vida. Y no hay mejor vida que siguiendo sus instrucciones, porque eso es lo que Él ha venido a darnos. Y como lo dijo el apóstol hace un momento, Yeshua es nuestra salvación, es la vida y es la resurrección. Es la vida y es el que también nos da la posibilidad de resucitar. Entonces, no es poco que tengamos en cuenta que escuchar y seguir, poner en práctica sus instrucciones es la clave para vivir y no morir. Volviendo a los puntos de conexión que tenemos en esta Haftará, podemos decir que siempre que se busca al Eterno, el resultado se lo busca bien. El resultado es el mismo, es la manifestación de su gloria. Lo buscamos y lo buscamos de todo corazón, bien, pero lo buscamos además queriendo saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le agrada, cómo le gusta ser servido. Y entonces la manifestación de la gloria la vamos a ver. Y la vamos a ver en muchos aspectos de nuestra vida. Pero sobre todo van a ver los demás, van a ver en nosotros su presencia. Y eso es pureza. Hoy el apóstol nos habló y nos enseñó mucho sobre este tema. Poder reflejar la gloria de Dios a través de la pureza de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestro rostro, de todas nuestras elecciones, es la clave para no solo vivir nosotros, sino también ser instrumentos de resurrección para otros. Porque esa es la cosa, todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino la salvación a nuestras vidas y nos dio vida nueva. Y cada vez que nos turbamos por lo que sea, sabemos que está Él diciendo, yo estoy aquí porque soy la vida y la resurrección, o la resurrección y la vida. El otro punto que quería destacar es, y con esto voy a cerrar, son las reacciones que tuvieron las personas que estuvieron ahí en ese momento, en ese evento y en esas tragedias. El apóstol hoy lo detalló, lo describió perfectamente, así que aquel que no estuvo en el aula les recomiendo que esté. Aarón, siendo que eran sus hijos los que acababan de morir, guardó silencio. David, en cambio, según las distintas versiones, en uno dice que se enojó, en otro dice se entristeció, otro dice tuvo disgusto. En cualquiera de los casos, su alma manifestó una emoción, porque los dos, tanto Aarón como David, son seres humanos con emociones. En el caso de Aarón, el sumo sacerdote, por 7 días él se había estado preparando. Su espíritu había alcanzado tal nivel que se había separado, podríamos decir, o gobernaba, tenía toda la autoridad sobre su alma y por lo tanto su cuerpo. Es decir, que ese silencio al que él se condujo, donde él se recluyó, fue un silencio desde el espíritu, no desde el temor, no desde el shock, sino entendiendo espiritualmente lo que había acontecido y que había sido la manifestación de lo que ya había estado advertido, seguir fielmente las instrucciones, sin improvisación. Tanto Nadab como Abiú
habían improvisado por su pasión, por su euforia, por lo que fuere. Habían improvisado y habían trastocado los protocolos. Y aconteció lo que ocurrió. En el otro caso, David dice que se entristeció. La Torá de Med dice que se disgustó con él mismo, consigo mismo, porque se hizo cargo, se sintió responsable de lo que había ocurrido. Y ciertamente, si fue así o no, las palabras que tenemos aquí simplemente es se entristeció. Sea como fuera, él se hizo cargo como líder de no haber seguido los protocolos. Por eso dejó el arca y 3 meses más tarde fue a buscarla. ¿Pero cómo fue? Ahora siguiendo las ordenanzas. Nada de carros, por nuevos y bonitos que fueran, como el Eterno lo dijo, sobre los hombros de los varones que están apartados para ello, no cualquiera. Lo hizo a pie, como debía ser, sintiendo el peso de la gloria sobre sus lomos, no que los llevara un animal. Los animales estaban para ser sacrificados. Y así fue como llegó el arca correctamente al lugar de destino, donde hubo fiesta para todos. Todos festejaron, y especialmente David, el rey David, pero también el pastor David, también el adorador David, se gozó e hizo lo que debía hacer, que la presencia del Eterno fuera fiesta para todos, para todos. Por eso se sacrificaron tantos animales y se dio de comer a toda la gente, varones, mujeres, a todos por igual. Y este acontecimiento no es menor, porque si lo traemos a nuestras vidas, este es el tema. ¿Para qué nos reunimos aquí, amados míos, si no es porque sabemos que el Eterno quiere manifestarse, no solo estar, sino manifestarse en medio de su pueblo? Para eso nos congregamos, para hacer fiesta, porque siempre que Él esté, nos va a dar mandamientos, nos va a dar enseñanzas, ordenanzas, nos va a dar consejos para que vivamos y no muramos. Y desde aquí, yo desde lo personal, les digo una cosa. Esta es mi experiencia. Sé que la muerte está, que ronda, que me ronda. No sé cuál será mi último día en este cuerpo. No lo sé. Pero mientras más años tengo, más cerca estoy. Sin embargo, esa no es mi preocupación. Mi preocupación es cómo va a ser ese último instante. Sentiré el gozo de decir, muero agradándote, muero obedeciéndote, muero no siendo perfecta, pero sí manifestando que soy santa porque tú eres santo. Esto que yo lo pienso para mí, se los comparto, porque tal vez es lo que nos tenemos que preguntar hoy. No sabemos cuándo, pero a cada instante estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que debo. Moriré, pero moriré y habrá fiesta. Es todo lo que les quería compartir. Espero haberlos edificado.